Bienvenidos nuevamente a este espacio de 100 papás dicen. Estoy muy feliz porque he recibido feedback de diferentes papás en donde me han dicho que se han conectado con estos contenidos en forma honesta y vulnerable, el cual es el objetivo de crearlos. Hoy estoy acompañada de un amigo muy especial, Mike, con el que hemos tenido la oportunidad de tener varias conversaciones profundas de varios temas y sobre todo también de temas que tienen que ver con la paternidad. Y entre esas conversaciones le dije, bueno, ¿por qué no llevamos estos temas a compartirlos con ustedes? Y hoy estoy acá con él. Hoy vamos a hablar sobre 3 temas que sé que les va a gustar. Primero, vamos a hablar sobre la revolución en el concepto de la paternidad. Segundo, ustedes, papás, van a saber en qué contexto generacional se encuentran. Y tercero, vamos a hablar sobre el extremo en el manejo de las heridas y cómo este extremo, a veces que nos suceden, influencian en la paternidad. Y por último, no se vayan porque todos se van a ir hoy con unas herramientas muy importantes y útiles para la paternidad. Hola Mike, bienvenido a 100 Papás Dicen. Hola Juli, muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Qué espacio tan bacano el poder compartir como papá pues nuestra experiencia, lo que vivimos en esta etapa de paternidad. Gracias a ti por acompañarnos. No. Bueno, ¿y cómo te ha ido como papá? Bueno, imagínate que esa pregunta me la han hecho mucho estas semanas porque me dicen, Mike, te veo triste, te he visto raro, te veo distinto, y yo me he hecho como la pregunta, ¿será que algo está mal dentro de mí? ¿Algo estará pasando? Pero recuerdo que soy papá de un bebé que trasnocha, un bebé que se está adaptando al sueño, que tiene muchos cambios, y creo que en el tema de la paternidad, Juli, ocurre algo, y es que no solamente los bebés se adaptan a la cultura de los papás, sino que nosotros como papás tenemos que ser empáticos en que todos estos cambios también nos ocurren a nosotros. El cambio del sueño, el no entender el llanto, incluso en la comunicación entre pareja. Entonces, si me ven por ahí con cara de loco, con cara de cansado, ya entenderán que soy papá de un bebé y próximo a tener otro bebé, así que sigo en el mismo ritmo. ¿Cuánto tiene tu chiquito Joseph? Tiene 1 año y medio. Claro, es que esa etapa del sueño es creo que de las cosas más difíciles cuando entra uno en el camino de la paternidad, el tema del sueño. 100%, y hay un montón de teorías, las aplicamos, pero a veces no funcionan, entonces bueno, ahí hasta lidia uno con el tema de la frustración. Total. ¿Y cómo ha sido esa experiencia como papá? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, Juli, yo creo que como papá mi experiencia la defino en un viaje de sanidad. Cuéntanos un poquito sobre ese viaje de sanidad. Bueno, imagínate que para contarte un poco por qué lo concibo como un viaje de sanación en el alma, es que justo preparándonos para venir a Time Out, que amamos con Joseph venir todas las mañanas, yo como papá me levanto temprano, lo alisto, quiero que te imagines la escena, con pañalera, con mi bolso de trabajo, con el termo, con el coche de él, salimos, caminamos, conversamos en el camino, y rumbo a Time Out sucedió que mucha gente empezó a correr en una de las calles de la 33. Cuando veníamos de camino, empezó a correr y eso parecía como Guerra Mundial Z, una película de zombies, y la gente corría como si estuviese viniendo hacia nosotros, y yo me detuve con el coche con Joseph y yo dije, algo anda mal, algo está muy mal, porque la gente estaba pasando como con la cara inflamada y se pegaban en el cuerpo, y yo decía, no, esto de verdad que es una invasión zombie lo que está ocurriendo acá. Me detuve en silencio y empecé a detallar la gente, y pasó una señora llorando con su hijo, el niño tenía el ojo inflamado, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Me quedé en silencio hasta que pasó una señora zombie que sí podía hablar y me dijo, córrase de ahí, muchacho, córrase de ahí. Cogí al bebé y empecé a correr, Juli. Corrí como 10 cuadras con el coche y el bebé, toda mi maleta. Y cuando ya no había este tipo de personas alrededor, una señora dijo, terrible lo que pasó en el Parque San Pío. Es un parque coloquial aquí de nuestra ciudad. Claro. Dijo, terrible, se cayeron unos avisperos y picaron a más de 100 personas. Me quedé en silencio y yo dije, wow, de la que nos salvamos con Joseph. ¿Sabes qué? Al ratico me fui a escribir esta historia. Yo le suelo escribir historias a Joseph, pero escribiendo esta historia ocurrió algo en mi corazón. Y porque es un viaje de sanidad lo que yo considero el pero tema. Espera, antes de que me digas, pero no se encontraron nunca ustedes con las abejas. Nunca nos encontramos con las abejas, o sea, de la que nos salvamos. Imagínate que me senté y dije, voy a escribir algo sobre esta experiencia que vivimos con Joseph. Cuando empecé a escribir, creo que es una de las herramientas que utilizo para sanar. Soy consciente de cosas que estoy viviendo. Empecé a escribir y vino esta pregunta a mi corazón. ¿Por qué estás haciendo esto de escribirle memorias a Joseph? Mi respuesta de inmediato fue, porque quiero que él me recuerde. Pero ¿por qué? Vino otra vez el pensamiento insistente. Y el pensamiento respondió mi corazón y pues todo mi interior fue como, porque yo no tengo recuerdos de mi papá. Vengo de un papá que
si intento recordar algo, pues, bueno, ya, o sea, no tengo ni una sola memoria de cómo fue mi paternidad. Mi mamá me tiene y ya, o sea, yo conozco a mi papá ya de adolescente. Entonces, empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos como papá tienen sentido en nuestras heridas y empiezan a cobrar sentido en el cómo nosotros accionamos con nuestros hijos. Entonces, ¿por qué un viaje de sanidad? Porque cada que tengo una experiencia con Joseph me doy cuenta que todavía hay muchas cosas que sanar. Gracias por abrir tu corazón y contarnos esa experiencia. Oye, Mike, escuchándote, cuando nos contabas sobre la rutina que tienes con Joseph, me hiciste tener conciencia de un patrón que está sucediendo en Time Out. Y es esto que les comentaba sobre la revolución que está sucediendo con el concepto de la paternidad. Y lo veo día a día en los diferentes espacios o servicios que ofrecemos acá. Y es la presencia de los papás. Okay. La presencia de los papás y la manera como se están involucrando en la paternidad. En recoger a los niños, en saber cómo está su proceso. Incluso a veces se acercan, me piden consejos como, oye, ¿qué piensas sobre esto? O, a veces cuando yo, digamos que no sé o no sé la respuesta, pues los guío. Tenemos igual como empresas muy lindas en Bucaramanga que apoyan como diferentes situaciones en las que las familias se encuentren, pero digamos que el patrón de la presencia del papá es algo muy notorio que yo no estaba acostumbrada a ver. Okay. Y incluso hace poco leí sobre la vida de 3 líderes, digamos que muy importantes a nivel mundial, como lo es Barack Obama, como lo es Oprah o como lo es Eminem. Digamos que los 3 tuvieron una historia muy fuerte de ausencia de paternidad y hoy levantan su voz. Incluso es muy interesante leerlos porque lo que están haciendo es levantar su voz para decir, oiga, esto en realidad es muy importante. Papá, involúcrate en la vida de tu hijo, también para sanar la herida si vivió una ausencia de paternidad. Bueno, no sé. Claro, yo te escucho y esto que tú estás mencionando es como la revolución de la paternidad, como el inicio de una revolución en el corazón de esta generación. Porque fíjate que tú dices esto, yo lo cruzo desde también las materias en las que yo me muevo, que es el marketing, el coaching. Claro. Pero en el marketing ocurre algo y es que el 70% de los latinoamericanos que son millennials están haciendo consultas en YouTube y en Google. Esto es un aproximado de 140 millones de millennials. Wow. El dato es muy clave porque si te das cuenta, los millennials son la generación que comprende entre los 28 y 42 años. Okay. O sea, son los que o ya tienen 2 hijos o están ya con su primer hijo o están en el intento de su segundo hijo. Entonces, esta es la generación de papás de este momento. Y estos papás hacen consultas en YouTube o Google como cómo ser un mejor papá, cómo criar a mi hijo de forma sana, cómo ser un papá presente para mi hijo. Estas preguntas son un patrón no solamente en el concepto de la revolución de la paternidad, sino incluso para el marketing, porque claro, hoy te das cuenta que hay muchos productos alrededor de papá, de papá como hombre tratando de estar para su hijo. Y tú dijiste algo genial de estos 3 personajes que mencionas. Estos 3 personajes lo tienen todo, ¿verdad? O sea, de acuerdo, lo estaba diciendo y me conectaba a nivel material, a nivel material, lo tienen todo. O sea, qué necesidad de posición, estatus, dinero. Pero fíjate que este vacío de paternidad no se llena con nada externo. O sea que, y tú lo mencionaste, la sanidad es clave para que ocurra en la revolución de la paternidad, ocurra algo diferente y una transformación para la siguiente generación. Pero ahí hay un tema y es, listo, yo quiero que mis hijos no vivan lo que yo viví, digamos, en determinados casos, cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso de la ausencia. ¿Cómo hago para poder tener ese equilibrio y no irme al extremo de esa protección? Claro, hay algo muy interesante que es una tabla taxonómica para que tú mires tu contexto generacional y mires qué tipo de padres tuviste y qué hijo fuiste tú según tu generación. Para ponerlo en palabras más sencillas, los papás millennials hoy tuvieron papás de generación X o papás baby boomers. Esta generación en particular fueron padres ausentes. Entonces, por ende, nosotros somos hijos que tuvieron esa carencia en la ausencia. Es con lo que lidiamos en nuestra mente y es nuestra herida.
¿Qué hacemos usualmente nosotros? Nos vamos al extremo de las heridas. Y el extremo de la herida de la ausencia, como papá millennials, te vas a dar cuenta y te vas a identificar tal vez con el tema de la hiperpresencia. Tú no te quieres perder ningún momento porque te castigas mentalmente, ¿no? No estuve para mi hijo, soy el peor papá. Si tu hijo te pide algo, tú vas a tener esta sensación de le fallé a mi hijo. Yo debí estar. Y lidias con esta vocecita interna que te hace sentir eres un mal papá porque no estuviste. Pero sin darte cuenta, en tu contexto generacional lo que está en tu corazón es una herida que probablemente necesita sanidad. Entonces, a la pregunta de ¿cómo puedo resolver el no pasarle a mi siguiente generación probablemente esta misma herida, este mismo dolor o el extremo? Necesitas un espacio de conciencia en darte cuenta exactamente cuál es esa herida que tienes en tu corazón. Sabes que cuando hacemos conciencia es el paso número 1 de la sanidad. De acuerdo. Tienes un reflejo de decir, wow, ya entiendo. Creo que el origen, me encanta esa palabra, es el origen porque del origen se deriva lo que tú vives en tu presente. Al tú detectarlo, tú alumbras algo en tu corazón que te permite decir, esto necesita un alto, porque muchas de las acciones como papás vienen más de nuestras heridas que incluso de nuestra propia necesidad de estar con ellos o querer cuidarlos. Entonces, te menciono un término. Hoy la hiperpresencia puede ser el legado no de la sanidad que le estemos dando a la siguiente generación. Los papás millennials son papás de hijos de la generación llamada alfa o la generación que hoy erróneamente llaman de cristal, pero cuando te das cuenta esta generación alfa ya tiene unas consecuencias, porque en estudios psicológicos se notan y es la poca tolerancia a la frustración. Claro. Entonces te das cuenta que la generación alfa es una generación que tiene papás que están evitando que ellos sufran, que ellos sientan dolor, que sientan ausencia. Ahora, yo creo que ningún papá se levanta en la mañana diciendo le voy a dañar la vida a mi hijo, o sea, voy a darle lo peor a mi hijo. Cero. Pero creo que este espacio, Juli, nos lleva a un nivel de conciencia de decir qué es lo que debería darle a mi hijo realmente. Entonces, hiperpresencia, estar de una forma exagerada o cómo le busco equilibrio a mi corazón para estar de la forma correcta. Y es que yo pienso que, bueno, ahora porque estamos hablando de paternidad, pero yo creo que sucede como en la mayoría de los aspectos de la vida de nosotros, y es cómo encontramos ese balance, cómo encontramos el equilibrio, porque yo siento que el hecho de que ustedes como hombres quieran involucrarse en la paternidad es maravilloso, o sea, por todos los lados donde lo mire, me parece increíble, además porque ustedes tienen muchísimas habilidades que complementan la función de nosotros de una manera de verdad muy, muy, muy importante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder nivelar lo que tú dices, que no haya como una hiperpresencia y aprovechar como esto que está sucediendo, que es muy positivo para el mundo, y es que ustedes quieran involucrarse en? Yo creo que una de las cosas importantes para sanar, primero es escuchar de una voz de una mujer lo que tú estás diciendo. Creo que como papás no tenemos esa afirmación, ¿me entiendes? Como de, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Claro. Porque como no lo tuvimos, es muy difícil dar lo que no recibiste. Empezamos a buscar cómo hacerlo, pero no encontramos el cómo. Y incluso estas voces como la tuya hoy traen sanidad. Porque en medio de nuestra búsqueda paternal de hacer las cosas bien, sentimos que todo lo hacemos mal. Tenemos como esa sensación nunca suficiente, como que estás corriendo una carrera en la paternidad en la que dices, estoy haciendo todo, estoy al mismo tiempo proveyendo, estando, tratando de cambiar pañales, de acompañar a mi hijo, sostener un matrimonio, pero esta voz trae sanidad y creo que hoy nosotros como papás escuchar una voz como la tuya, como la de nuestras esposas, nuestra pareja, de lo estás haciendo bien. Es como, wow, o sea, vale el esfuerzo que estoy haciendo y es no seguir corriendo. Y lo segundo, yo considero que meditar es una herramienta de sanidad. Tú cuando meditas estás procesando en tu mente una información que te permite a ti transformar, pero lo que tú dijiste, ver el origen y transformar ese origen y colocar ahora en tu mente un nuevo origen en tu corazón para que puedas sanar. Primer paso. Entonces en la meditación tú te das cuenta que necesitas nueva información. Y creo que lo que tú estás haciendo en este canal nos permite a nosotros acceder a algo nuevo para no basarnos en un origen del pasado y que ese sea lo que determine lo que estás haciendo en tu presente. Entonces, información nueva te permite meditar en cosas nuevas, en una perspectiva distinta, en que lo estás haciendo muy bien como papá. Es un hábito lindo. Yo personalmente te digo que a mí fue una herramienta que hoy en día es un antes y un después. Entonces, yo creo que esto es un consejo súper lindo para explorar, para que exploremos. Sí, 100%. La meditación a veces se ve desde muchos puntos de vista, pero tú puedes meditar estando en tu carro, tú puedes meditar cuando vas camino a casa, puedes meditar en una fila.
puedes meditar escribiendo. Fíjate que yo dije al inicio del discurso que estamos teniendo tú y yo, que yo cuando escribo suelo darme cuenta y que me saltan pensamientos que yo digo, wow, no sabía que estaba atrapado en esta sensación o en este dolor o en esto que debo solucionar. Claro. Entonces, y muchas veces hay como un malestar y uno, pues como estamos haciendo tantas cosas durante el día, entonces como que está el malestar y a veces es físico, ¿no? O el estómago o en el pecho, y después si uno dice, bueno, 10 minutos, me voy a sentar a escribir, a lo que sea, y sale y uno, ¡oh, saliste! Sí, ya sí. sé qué eres. Sí, total, 100%. Y ocurre algo en los hábitos, que nuestro cerebro está programado para evadir el dolor y tomar el placer. Entonces yo entiendo que un hábito como meditar puede causar más dolor, ¿me entiendes? Porque tú sabes que vas a sanar. Creo que te lo dije al inicio, el viaje de la sanidad es algo que uno busca evadir, porque hay dolor. Cada que repasas que tu papá no estuvo para ti y tienes a tu hijo enfrente y dices, ¿cómo es que alguien se pierde de esto? Te das cuenta que necesitas sanar. Probablemente el adulto maduro dice, hey, salgamos adelante, o sea, esto no es para morirse, estamos vivos, continuemos la vida, pero el niño nunca lo entendió. Claro. Y el niño que fue abandonado es el que necesita la sanidad. Probablemente el tú de ahora, el tú adulto, el tú que ya tiene hijos, no, está bien, puedes seguir adelante, pero detenerte un poco en la meditación y decir, wow, este niño que eres tú mismo necesita escuchar que no fuiste abandonado, que fuiste muy amado, que hubo otras personas alrededor tuyo que te cuidaron, y ahí es donde se reescribe tu historia. Pues es que ahí lo que estás describiendo se llama hacerse cargo de. Entonces, como hacernos cargo. 100%, es hacernos cargo de no trasladarle a nuestros hijos probablemente esto. Y aunque es incómodo, eso es lo segundo. Necesitas ser intencional con tu sanidad. Sabes que la sanidad no es algo accidental, no es algo como que, ay, voy caminando por la vida y bueno, en algún momento se va a sanar esto. No, si te das cuenta, con el paso de los años, incluso la no sanidad trae más consecuencias. Por eso apartar espacios de meditación, como mencionamos, algo orgánico, no algo difícil. Si tú haces un hábito difícil, jamás lo vas a hacer, pero si haces del hábito algo sencillo, como caminar cuando vas al trabajo, como cuando estás escuchando música, como cuando lees un libro, cuando lavas los dientes, cuando haces fácil tu hábito, se vuelve incluso entonces un hábito de sanidad constante en tu vida. Entonces yo te invito a que lo segundo es, sé intencional y hazlo muy fácil. Espérate un momentico, porque tú hablaste de algo que me parece que es importante que lo dejemos claro, o para la gente que nos está escuchando. Tú hablaste de una tabla. Okay. Explícame un poquito, porque entiendo que es una herramienta que nos puede como ayudar dentro de esto, todo esto que estamos hablando. Ok, sí, la tabla taxonómica, esto nos permite, Juli, identificar, y es uno de los pasos de la sanidad, identificar la raíz. Entonces mirar tu origen. Cuando tú ves esta tabla, te das cuenta que si eres papá millennial, puedes identificar qué tipo de hijo eres, también fuiste, okay. Y también tus papás qué patrones traían, y entonces tú te das cuenta ahí de dónde viene la raíz de que tu paternidad ausente, porque a veces solemos culpar a nuestros papás, ¿no? Y tú utilizas un axioma excelente, hazte cargo. Creo que es una generación que debe hacerse cargo y dejar de responsabilizar a los demás, pero en esta tabla tú puedes identificarte, y creo que esto es muy valioso porque tú sacas a la luz lo que necesitas sacar cuando ves esta tabla. Espectacular. ¿Y podemos compartirle a la gente que nos está escuchando esa tabla? Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a dejar en la descripción la tabla para que tengan acceso a ella y bueno, la utilicemos todos como una herramienta. Ahora sí, la tercera. Bueno, la tercera, creo que en la meditación pasas por procesar una información nueva, luego en tu corazón empiezas a meditar y hacerlo intencional. Lo tercero que ocurre en la meditación es que tú tienes que hablarlo, porque tu cerebro tiene algo muy particular, y es que responde al patrón de voz, porque tu cerebro está programado con tu voz, hace caso a tu voz. Entonces tus pensamientos empiezan a manifestarse, esa manifestación empieza a ser tu realidad. Lo que tú meditas es lo que tú deseas, lo que tú quieres, no lo que tienes en tus pensamientos, ¿me entiendes? Te voy a explicar esto. A veces tú quieres ir a Santa Marta, pero estás camino a Cartagena, o sea, estás yendo de pronto al extremo del lugar a donde quieres ir, pero tú dices, no, yo quiero irme para Santa Marta. Tus pensamientos. Cuando tú empiezas a hablarlo, empiezas a manifestar el lugar que tú estás idealizando, entonces lo haces real. Y esto es muy... Cuando dices hablarlo, ¿a qué te refieres? ¿A compartirlo con alguien o a qué? Sí, creo que antes de compartirlo con alguien,
es conversarlo contigo mismo. Okay. Entonces, esto es lenguaje de programación. Entonces, ocurre algo, que tú estás programado mentalmente a seguir el mismo patrón que hablabas de la tabla, que viene de generaciones atrás. Simplemente es un piloto automático. Tú lo destruyes cuando tu cerebro escucha tu voz. Tu cerebro dice, wow, hay una nueva ruta, una nueva reprogramación de algo que tú deseas. Entonces, tu cerebro, que es muy potente, empieza a conducir tus acciones y tu mente hacia ese lugar. Y si tú quieres tener una paternidad sana, empiezas a reprogramarlo. Quiero dar lo mejor a mis hijos, quiero construir un destino diferente, quiero legar algo distinto a mis hijos, quiero que mis hijos no carguen con el peso que yo cargué. Empiezas a hablarlo. Puedes hacerlo mirándote a un espejo, puedes hacerlo si te sientes raro en un espejo, puedes hacerlo cuando estás conduciendo tu carro. Hoy voy a sanar mi corazón, hoy voy a ser un papá no que carga con el dolor, sino que entrega sanidad, y empiezas a conversarlo. Tu cerebro empieza a escuchar esto, y ahora lo que meditaste, lo que hablaste, empieza a ser tu realidad. Poderoso, poderoso todo lo que estás diciendo, y escuchándote yo le añadiría un punto, que sería el número 4. Y siento que es la vulnerabilidad que nos debemos permitir todos, mamá, papá, en el proceso en el que estamos, dejándonos ayudar, buscando herramientas, aceptando, digamos, que una situación difícil que por la que estemos pasando. Y esa es una de las razones por las que se crea este programa de 100 papás dicen, y es crear un espacio en donde nos podamos escuchar. Muchas veces pensamos, como a mí es el único que me está pasando esto, o esta frustración que estoy viviendo, ¿será que nadie jamás la siente? Y yo creo que es todo lo contrario. Son muy similares las situaciones que vivimos los que estamos viviendo esta experiencia y este mundo de ser padres. Uh-huh. Entonces, bueno, gracias Mike por acompañarnos, a ustedes por escucharnos. Vamos a crear más de estos espacios. Nos aportaste un montón. Denle vuelta, vuélvenlo y escúchenlo, porque yo creo que aquí nos llevamos herramientas muy importantes en este camino lindo de ser padres. Bueno, a mí me encantó estar aquí contigo y bueno, compartir toda esta información de paternidad. Qué chévere. Gracias a ti, Mike.